Estamos compartiendo la palabra del Señor con el pastor Raúl Cajas. Aquí estoy, mis amados hermanos. Qué bendición, como cada tarde, cada oportunidad que tenemos, que el Abba nos regala para poder compartir de su palabra, la palabra del Señor, la que va a ser un impacto. Estoy seguro, estoy convencido, porque la palabra del Señor lo hace, puede ir mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Es instrucción, es enseñanza, es corrección, es dirección para nuestras vidas, un GPS espiritual se podría decir. Te saludo desde Tanti, barrio Los Chañares. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor, el pastor Roe Raúl Cajas, para compartir la palabra del Señor. Ya nos estamos aproximando al final de este libro apasionante, Éxodo, Shemot, el segundo libro de la Torá, el Pentateuco comúnmente llamado. Hoy, capítulo 36, pero te voy a invitar como agradecido, muy agradecido al Señor, al Eterno, por cada uno de los mensajes, de los saludos, palabras de aliento. ¿Quién no quiere? Claro, todos necesitamos la palabra de aliento, el estímulo. Así que agradecido, muchísimas gracias por conectarse, por cada mensaje, por cada saludo. Ahí está la plataforma de YouTube. Te animo a que te suscribas, a que toques la campanita, que le des me gusta, que hagas algún comentario, que compartas. Eso va a provocar que más personas puedan oír un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Los distintos motores, Facebook o YouTube, puedan promocionar más. Así que muchísimas gracias a cada uno de mis hermanos que se están suscribiendo a las distintas plataformas y enviando sus mensajes. Muchísimas gracias. Vamos, capítulo 36. Dije, hay un total de 40 capítulos en el libro de Éxodo, Shemot. Así que vamos acá, corrijo que todo esté en orden, las condiciones son óptimas para compartir la palabra del Señor. Les doy la bienvenida. Acá está. Listo, dejo el teléfono acá como monitor. Ahí está. Y comenzamos a compartir la palabra del Señor. Éxodo, Shemot, capítulo 36. Así pues, Bezaleel y Aholiab llevaron a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como Adonai, el Señor, lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico y a quienes el Señor, Adonai, haya dado pericia, dice, y habilidad estoy leyendo la Nueva Versión Internacional 1999, a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Bueno, acá dos personajes, dos protagonistas muy especiales. Lo habíamos visto en algunos capítulos anteriores acerca de quién era Bezaleel y Aholiab. Bezaleel, el nombre lo habíamos visto, que es a imagen de Dios, Bezaleel. Y Aholiab es la casa del Padre. Fíjese que está relacionado. Los hebreos nunca ponen nombres así nomás por poner, no, ponen nombre con significado. Le voy a dar las muy buenas tardes y la bienvenida a mi querido hermano Gaby Cabrera de Paso del Rey, provincia de Buenos Aires, fiel oyente a cada una de nuestras transmisiones. Te saludo desde aquí, Gaby, un abrazo grande y bendiciones para tu casa, la familia. Buenas tardes, me dice, bendiciones, pastor, abrazo, un abrazo grande y saludo hasta el perro bendecido, no me acuerdo cómo se llamaba, hermoso perro de Gaby. Un abrazo grande para toda la familia, Gaby, muchas gracias por cada mensaje. Bueno, el Señor ha dado los dones, los talentos, ha ministrado según
1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 en adelante, hablan, ¿sabe de qué? De dones, talentos, capacidades que el Señor le ha dado a las personas. ¿Para qué? Dice la Biblia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Algunos apóstoles, bueno, ahí Efesios capítulo 4, versículo 11, el mismo Mesías constituyó, legalizó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vimos los dones de sanidad, el don de hacer milagros, el don de la enseñanza, el don de los servicios, distintas capacidades que el Señor ha dotado a la persona. ¿Para qué cosa? Para que en esta vida el tiempo que te toque estar sobre la faz de la tierra puedas desarrollar un ministerio, un servicio, un trabajo para el Señor. No es nomás cuando entendemos esto. En mis primeros comienzos yo decía, no califico para nada de estas listas. Estoy muy lejos. Pero ¿sabe qué? La disposición en el corazón va a provocar que el Señor te dé la sabiduría, te dé espíritu artístico. Hay personas que son muy hábiles en la artesanía, hay otros que trabajan bien en la albañilería, otros que hacen en las construcciones en tela, en madera, trabajan carpinteros, ebanistas. He visto muchos ebanistas que realmente hacen maravillas, vamos a decir, porque el Señor le ha dado esa capacidad, ese talento para desarrollar un ministerio, un trabajo en las cosas espirituales. Sabés que siempre pienso, y lo he escuchado muchas veces, que cuando estemos en la presencia del Señor, en aquel día, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal, el bema, el tribunal, la plataforma de Cristo como juez, y vamos a rendir cuentas según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Yo quisiera presentarme ante ese tribunal y en mi haber, claro, que hayan buenas obras para el Señor. Porque claro, no es por obras para que nadie se gloríe. Le doy la bienvenida, muy buenas tardes a mi querido Roe Osvaldo Jerez, desde la provincia de Buenos Aires. Te saludo, Shalom, Roe Raúl, me dice bendiciones. Un abrazo grande para toda la familia establecidos ahí en Buenos Aires. José se pasa, ahí está. José se pasa, Miguel, en esa zona. Un abrazo grande, mi amado, querido Roe Osvaldo Jerez. Nos ha acercado material el Roe Osvaldo Jerez, así que lo hemos compartido ya en la provincia de San Juan y estamos trabajando. Agradecidos, queridos Roe, por el servicio y por estar siempre atento. Muy bien, lo tengo a mi hermano querido Johnny, el Sergio Caja. Vamos, dice, con más instrucción para tener letra, para cuando vengan y me pregunten, siervo del Eterno, abrazos. Él está escuchando atentamente y va almacenando preguntas, y a ver, dudas, tal vez. Y bueno, cuando nos encontramos, ahí comienza el espadeo bíblico. Oír la palabra, según Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que activa algo en nosotros, la fe. La palabra hebrea es emunaj, y esa palabra no es solamente creer, porque el libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, creen que Dios es uno solo, y tiemblan. Nosotros vamos mucho más. Fe, emunaj, la palabra hebrea, significa creer, significa confianza, se la asocia a obediencia, confianza, fidelidad, obediencia, creer, es un poco más profundo. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Claro, cuidado, no solamente siendo oidores, sino hacedores de la palabra. Eso va a provocar grandes beneficios. Que va a haber pruebas en la vida. Van a haber pruebas. No encuentro. Busco en la Torá, en la Biblia, donde me diga que voy a parar de sufrir, que no voy a tener más sufrimiento, no voy a tener escasez, nada de eso.
no aparece. Al contrario, el mismo Mesías Yeshua, cuando ora en Juan capítulo 17, por los discípulos, dice, te pido por estos, por los que me diste, que no los quites del mundo, sino que los guardes de todos los males. Así dice Reina Valera. Bueno, vamos a tener problemas, pero vamos a enfrentar los distintos problemas, no solo, sino con el Señor de nuestro lado. Y la óptica va a ser otra, totalmente diferente. Una cosa es enfrentar las distintas situaciones que se nos atraviesan en la vida con el Señor, que sin el Señor. Sin el Señor la gente puede llevarte a una decisión trágica por cualquier cosa que parezca tan complicada. Bueno, el Señor tiene que estar en nuestro corazón. El que tiene al Hijo, dice Yohanan Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Bueno, sigo con estos hombres del Señor que los ha llenado del Espíritu. ¿Para qué? Para realizar un trabajo en las cosas del Señor, en el templo, en el santuario. Todos tenemos capacidades. Unos tienen muchas capacidades, otros tienen menos, pero todos tienen y pueden servir al Señor. Y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. ¿Quiénes? Los israelitas habían llevado todo, las ofrendas para la construcción, para desarrollar el servicio del santuario. Pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra en la obra del santuario, suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés, escuche bien, esto es precioso, para ir a decirle a Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra del Señor. La obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz. Claro, es un campamento grande, aproximadamente 3 millones de personas, entre 2.500.000 y 3 millones, la cantidad de personas. Hubo un censo, 600.000 hombres, sin contar mujeres, niños, ancianos y los extranjeros que se habían acoplado, inclusive egipcios. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrenda para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas. Superávit, sería como que hubo un superávit, superó las expectativas, lo que el pueblo daba. Pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. ¡Qué interesante! ¡Qué impresionante! Mire, esta mañana me acordaba, porque ya estoy leyendo este texto desde ayer y estoy escudriñando y viendo los comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabe que estaba esta mañana acá en el local, la iglesia, bueno, la iglesia somos nosotros, pero el edificio estaba barriendo. Ayer corté el pasto del frente, vamos a tener visitas, vamos a tener una celebración el día martes, una gran celebración. Y preparando todos, otros hermanos cortando por allá, otro albañilería, otro limpieza de los baños, etcétera. Pero me acordaba, ¿sabe qué? Que hace unos años atrás, estando en el centro acá de Tanti, estaba barriendo el frente. Y yo esta mañana estaba barriendo las hojas. Tenemos una higuera ahí en el frente. Y bueno, las hojas caen y qué sé yo. Estaba limpiando la escalera de ingreso y me acordaba que unos años atrás, en el centro, acá en el otro local donde estábamos alquilando anteriormente, estaba barriendo también y se acercó una señora. Y dice, pastor, ella me conocía así nomás de pasada, de otra denominación, de otra religión, vamos a decir, y se acercó y dijo, mire, quiero entregarle una ofrenda. O sea, ella no sé, como dijo un donativo o algo así, porque no sabe de esto, no sabía.
Y dice, esto es porque ustedes están haciendo un trabajo, aquí están desarrollando un trabajo que nos beneficia a todos. Porque ustedes, mire, a mí me sorprendió. Estaba con mi esposa limpiando por otro lado y yo por otro lado. Y nos sorprendió esta señora. Y dije, claro, es el Señor mismo que ve las intenciones del corazón. Si estás dispuesto, si estás disponible. ¿Ha visto que en los teléfonos ahora sale disponible o no, ocupado o durmiendo? Le ponen, no sé cómo es eso, pero disponible para el Señor. Y Él se va a encargar, y realmente, y no fue la primera vez, en otras oportunidades fue también con una ofrenda, una buena ofrenda. Esto es para ustedes, para que se compren algo para ustedes, porque veo el trabajo que desarrollan, los escucho. Entonces, el Señor tiene especial cuidado. Mucha gente dice, claro, ustedes lo que reciben lo gastan. Que no te importe eso. Hay que darle al Señor, ofrendar tu vida. Romanos capítulo 12, hay un ruego. Pablo, el apóstol Pablo, el rabino, está rogando y dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Jesucristo, el Mesías Yeshua, que habléis todos una misma cosa, que presentéis, dice, vuestro cuerpo en sacrificios vivos, santo, agradable, que es el verdadero culto racional. Nosotros debemos ser la ofrenda, ya no la víctima, el animal inocente. Nosotros, hermanos, porque eso vamos a rendir cuenta. No, de nada sirve que yo vaya a ese tribunal que nombraba recién, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, y diga, he tenido un buen auto, he tenido buena ropa, he tenido buena casa, pero ¿qué hiciste para el Señor, para el reino? Aún resucitado, Cristo, el Mesías Yeshua, dijo, por tanto, y toda potestad, Mateo capítulo 28, versículo 19, la gran comisión. Por tanto, y toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Y ahí dice, enseñándoles. Algo tenés que hacer, hermano. Bueno, sigo con la palabra porque se me va el tiempo. Pasamos por el tiempo muy rápido. Qué bueno es aprovechar y reconocer y hacer para el Señor. Éxodo, estoy en el capítulo 36, ya casi terminamos. Son 40 los capítulos. Todos los obreros con espíritu artístico hicieron el santuario con 10 cortinas de lino fino. Lo hemos visto anteriormente, es como un repaso. De lino fino y de lana púrpura, carmesí y escarlata, con querubines artísticamente bordados en ellas. Todo perfecto. Lo mejor de lo mejor para el Señor. Todas las cortinas medían lo mismo. Es decir, 12 metros y medio de largo. 12 metros y medio de largo. Me gusta la nueva versión internacional porque me da las medidas traducidas en decimales. En decimales. Ahí la tengo a mi mamá, se conectó, la estaba extrañando. Perdón. Digo, ¿qué pasó? Ahí está mi mamá. Bendiciones, queridos pastores, me dice atentos a la palabra del Señor. Teresa, el Rubén, está ahí mi querido hermano, un abrazo grande. Y de Oli, están ahí escuchando atentamente la transmisión. Desde aquí bendiciones abundantes. Pronto nos encontramos en la provincia querida de San Juan. Un abrazo grande. Familia, que la familia esté, mira, ya estoy re feliz, gozoso. 12 metros y medio, dije que estoy leyendo la nueva versión internacional, 1999. 12 metros y medio era de largo, por 1 metro, 80 centímetros el ancho. Cosieron 5 cortinas, una con otra, e hicieron lo mismo con las otras 5. En el borde de la cortina, en el extremo del primer conjunto, hicieron presillas de lana. Te voy a mostrar una imagen. Que tengo acá. A ver, así. Voy a dejar eso ahí. Y voy a ir leyendo. Eso es el tabernáculo. Ahí podés ver ese corte donde se ven las cortinas.
Bueno, todo eso es el tabernáculo. Sigo leyendo. En el borde de la cortina, en el extremo del primer conjunto, hicieron presillas de lana púrpura. Lo mismo hicieron con la cortina que estaba en el extremo del otro conjunto. El Señor lo había ordenado, no era un hombre, el Señor ordenó todas las cosas, el color, los materiales, los metales, bueno, todas las cosas. También hicieron 50 presillas en una cortina y otras 50 presillas en la cortina de extremo del otro conjunto, quedando las presillas una frente a las otras. Después hicieron 50 ganchos de oro y los usaron para sujetar los dos conjuntos de cortinas, de modo que el santuario tenía unidad de conjunto. Hicieron un total de 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña, como vemos ahí en la imagen, una tienda de campaña. ¿Por qué? Vamos a recordar que esto era móvil, un santuario móvil. Eso los va a acompañar en el desierto por 40 años. Un viaje, pastor, que era corto, se tendría que haber hecho en pocos días, es cierto, en pocos días, se calcula 11 días aproximadamente, pero ¿por qué cosa? Por la dureza de corazón, por la falta de fe, por la negatividad, por la envidia, por los pleitos, por la contienda, se postergó de días a años, a 40 años. Lo voy a saludar a mi querido hermano Comando Gómez. Boni, desde Paso de los Libres, me está diciendo bendiciones, Pastor Cajas. Un abrazo grande, establecido allá a orillas del río Uruguay. Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Un abrazo grande. Qué lindo, extraño Paso de los Libres. Pronto vamos a estar también por allá, cuando nos atienden bien, claro. Te atienden bien y he quedado con ganas de más pesca. Bueno, pero tengo trabajo que hacer. Así que un abrazo grande, mi querido hermano Boni José Gómez, de Paso de los Libres. A todos los hermanos establecidos en Paso de los Libres. Las 11 cortinas tenían las mismas medidas. Es decir, 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cosieron 2 conjuntos de cortinas, uno de 5 y otro de 6. Hicieron 50 presillas en el borde de la cortina del extremo de uno de los conjuntos y también en el borde de la cortina del extremo del otro conjunto, e hicieron 50 ganchos de bronce para unir la tienda en un solo conjunto. Vemos el oro, vemos el bronce. Voy a abrir un paréntesis aquí. En la construcción, bueno, el bronce, cuando nosotros vemos el santuario, ahí, esa imagen que vemos, a la entrada al santuario, cuando la persona ingresaba a entregar la ofrenda, el animal, porque sin derramamiento, eso dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Tenía que existir la figura de una víctima, el Cordero. Nosotros tenemos el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo una vez y para siempre, Cristo. Él es el Cordero de Dios. Pero aquí, claro, todo esto es figura de los acontecimientos, figuras proféticas, sombras proféticas de todo lo que Cristo iba a ser, el Mesías Yeshua. Él está en cada mobiliario, en cada metal, en cada piel. Él está porque Él es todo. Él cumple todo. Pero el Señor, claro, nos dio una imagen, nos dio estas sombras proféticas, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Bueno, aquí seguimos viendo, el santuario estaba, decía, los primeros muebles que se encontraban, el altar del holocausto, donde se sacrificaban los animales, las víctimas, se derramaba la sangre, se juntaba la sangre, el altar del holocausto se lo untaba con sangre, eso era una carnicería prácticamente, de bronce, madera de acacia revestida con bronce,
que es el bronce, está relacionado al pecado. Es decir, la persona, el pecador, entra ahí con el holocausto y tiene que seguir. Eso está en los atrios. El santuario está dividido en tres partes bien diferenciadas. Primero los atrios, y ahí encontramos, en esta figura de la derecha, encontramos el primer mueble que hay ahí, es el altar de bronce, donde se iba a sacrificar el animal. Y un poco seguido, otro mueble seguido, es el lavacro. El lavacro es la fuente de bronce, también de bronce, porque es ahí donde los sacerdotes se purificaban, se lavaban las manos, se lavaban los pies, después de haber ministrado, después de haber trabajado con cada sacrificio. Todo eso era un trabajo. Por eso habían turnos de sacerdotes, se dividían en turnos y todos desarrollaban un trabajo. ¿Quiénes? Los levitas. Lo vamos a ver en el capítulo, en el libro siguiente de Levítico, Vayikra. Ahí vamos a ver las funciones y cada una de las ofrendas en qué consistía. Bueno, sigo con la Biblia, ya estamos terminando. Luego hicieron para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo. Bueno, el bronce estaba relacionado al pecado, el oro con la pureza, con lo divino, con las cosas celestiales, espirituales. El rojo, por ejemplo, te conecta con la sangre. La sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El azul también lo veíamos por ahí, que está relacionado al cielo, a lo celestial, a lo divino, a lo espiritual. Y sobre ese toldo pusieron otras pieles de delfín. Otra versión dice tejón, que es muy parecido. Hicieron tablones de madera de acacia. La madera de acacia, roble, dicen otras versiones, se caracterizaba por qué cosa, por la dureza. Hicieron tablones de madera de acacia para el santuario y los colocaron en posición vertical. Cada tablón medía 4,5 metros de largo por 60 centímetros de ancho, con 2 ranuras paralelas entre sí. Todos los tablones del santuario los hicieron así. 20 tablones para el lado sur del santuario con 40 bases de plata. La plata está relacionada a la redención, al pago que se hacía por redimir a un esclavo, que iban debajo de ellos, 2 para cada tablón, 1 debajo de cada ranura. 20 tablones para el lado opuesto, el lado norte del santuario, con 40 bases de plata que iban debajo de ellos, 2 por cada tablón, 1 debajo de cada ranura. 6 tablones para el extremo occidental del santuario, que era el más distante. Éxodo 36 estoy compartiendo, versículo 28. 2 tablones más para las esquinas del santuario en el extremo opuesto. En estas 2 esquinas los tablones eran dobles de abajo hacia arriba, pero quedaban unidos por un solo anillo. En ambas esquinas se hizo lo mismo. De modo que había 8 tablones de 16 bases de plata, 2 debajo de cada tablón, las bases de plata. También hicieron travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los tablones del costado opuesto y 5 para los tablones del costado occidental. En la parte posterior del santuario, el travesaño central lo hicieron de tal modo que pasaba de uno a otro extremo a media altura de los tablones. Eso es para ir dándole forma a la imagen. Le voy a mostrar esta imagen. Acá está, para que más o menos vaya viendo en qué consistía, cómo estaba edificado. Recién hablé de los atrios, ya voy a terminar hablando de los otros, el lugar santo y el lugar santísimo. 3 lugares. Recubrieron de oro los tablones e hicieron unos anillos de oro para que los travesaños pasaran por ellos. También recubrieron de oro los travesaños, todo recubierto de oro, pureza, divino. La cortina la hicieron de lana púrpura.
carmesí y escarlata de lino fino, con querubines, esto es a la entrada, con querubines artísticamente bordados en ella. Le hicieron 4 postes de madera de acacia y los recubrieron de oro. Les pusieron ganchos de oro y fundieron para ellos 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda hicieron una cortina de lana teñida de púrpura carmesí y escarlata y de lino fino recamada artísticamente. Y 5 postes con ganchos para los que hicieron 5 bases de bronce. Esto está en la entrada, porque eso es bronce, está relacionado al pecado. Ahí entraba el pecado, pero después sufría la purificación, santificación. También recubrieron de oro los capiteles de los empalmes de los postes. Bueno, ahí tenemos una imagen de lo que es el tabernáculo, el santuario. Dije 3 lugares bien definidos. Hablé de los atrios de bronce, a la entrada los postes, todo eso, las bases, para sostener esos postes, para sostener las cortinas, la base de la entrada de bronce, porque eso estaba relacionado con el pecado, como el altar del holocausto de bronce, madera de acacia revestida con bronce, el lavacro, la fuente, el lavatorio para lavarse las manos y los pies de los sacerdotes, también de bronce. Y en el lugar santo, que solamente, claro, los sacerdotes entraban a ese lugar, estaba la mesa de los panes de la proposición, la mesa que representaba, habían 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel en la mesa de madera de acacia revestida con oro. También estaba el altar de incienso, madera de acacia revestida con oro. Y también enfrente a la mesa de los panes de la proposición, el candelero o candelabro de oro. Entonces los sacerdotes entraban a ese lugar y tenían una responsabilidad, un trabajo, la limpieza, el aceite para las lámparas que era traído por el pueblo. Y también tenían esos 3 muebles de oro en el lugar santo y un poquito tras el velo, esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que estaba en ese lugar santísimo el arca del pacto, construida de madera de acacia revestida con oro, madera de acacia revestida con oro. En su interior estaba un vaso conteniendo el maná del cielo, el que había caído durante los 40 años en el desierto, el peregrinaje. Hay una vara, la vara de Aarón, que reverdeció, y también están las tablas, la tabla de la ley, los 10 mandamientos, el decálogo, las 10 palabras, están ahí, esos 3 elementos cubiertos, ¿con qué cosa? Con un propiciatorio. Una tapa, una fuente en la cual se reunía, se juntaba la sangre para hacer expiación una vez al año. El sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo una vez al año con la expiación que el pueblo hacía ese día de perdón, Yom Kippur, el día de perdón. Ahí entraba el sumo sacerdote a ese lugar a ofrecer la sangre como expiación, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado, no hay perdón de pecados. Bueno, eso es en síntesis. Ya vamos a ir cerrando el concepto. Quedan 4 capítulos más para compartir. Mañana seguimos, si el Eterno así lo permite, con más y más y más palabra del Señor. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Que alce su mirada. Que tenga de ti misericordia y que te dé shalom. Que estés completo en el Señor. Entregale tu vida a Cristo. Entregale tu vida a Cristo y vas a ver que el resultado te va a sorprender. Shalom. Muchísimas gracias. Shalom. Alejem.